Entonces, ¿cuáles son los H sub J? Los H sub J, las frecuencias relativas. H sub J es una frecuencia relativa. ¿Y a qué es igual una frecuencia relativa? A H sub J es igual a N sub J sobre N. Entonces, en esta tabla, ¿cuáles son los N sub J? En esta tabla ustedes ven que tenemos el género, la variable X, que son el género femenino y masculino. Ese J es 1 y 2. 1 corresponde a femenino y 2 a masculino. Aquí tenemos la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? El número de veces, o sea, los N. ¿Aquí cuántos valores tenemos? 25 aquí, 16 para 41. Entonces, H sub 1, o la frecuencia relativa a su género, sería 25 dividido sobre 41, ¿cierto? Multiplicado por 100, y esto es lo que se llama los H sub J, la frecuencia relativa. 25 sobre 41 igual a ¿cuánto? 61. Multiplicado por 100 igual al 61%. Por lo tanto, aquí sería ¿cuánto? 39, y la suma nos da 100%. ¿Cómo interpreta? Porque me dice interpreta esta tabla. Entonces, en esa tabla interpretamos, por ejemplo, decimos que el 61% de esa población son mujeres, mientras que el 39% son hombres. Y ese es el gráfico. Pero todo gráfico que debe llevar, todo gráfico debe llevar un título, una fuente y el nombre de la variable y la frecuencia. Nombre de la variable. Entonces, ¿ustedes qué colocan aquí? Título: distribución de eje por género. Aquí, ¿qué es lo que colocan? En el porcentaje, en lugar de porcentaje, colocan número de personas, porque esa es la variable que estamos trabajando. ¿Y aquí cuál es la variable? Género. ¿Y fuente? Estudiantes del curso del Politécnico, segundo semestre de 2015. Con el título y con la fuente siempre nosotros vamos a estar indicando qué es lo que nos está mostrando esa tabla. Eso es lo que tienen que hacer para qué, para sus variables cualitativas. Eso es utilizando Excel, pero, utilizando Megastat, pero utilizando Excel. Entonces, en Excel ustedes tienen ahí en insertar, y en insertar tienen gráficos, y seguramente ustedes van a hacer un gráfico de barras y lo construyen como quieran, como les quede más bonito y entendible, ¿no? Bueno, observen que aquí siempre me genera un output. ¿Qué puede ocurrir? Que algunas, dependiendo de los datos, a ustedes les dicen que no pueden construirlo. Entonces, cuando no pueden abrir este output o no les aparece, sencillamente se ubican sobre cualquiera de las hojas que tengan, por ejemplo aquí sobre esta hoja, sobre datos, y le dicen mostrar, y ahí les va a mostrar la hoja y la borran, o le cambian de nombre. Entonces aquí le puedo cambiar de nombre, le digo barras o le digo cualitativas. ¿Listo? Cualitativas. Ahora me dicen construya un histograma, un polígono y una ojiva. Para construir polígono, histograma y ojiva, me voy a complementos, Megastat y cuantitativa, variables cuantitativas. Y en las variables cuantitativas me dice entre el rango. ¿Cuál es el rango? Pues las variables cuantitativas. En este caso, ¿cuál es? La variable cuantitativa. La variable cuantitativa va a ser ¿cuál? El tiempo, ¿cierto? Mire, marco el tiempo. Aquí. Y acá lo que me va a decir es, en esta parte, define el intervalo y el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? El límite inferior 10. Y me dice, define el rango, define el intervalo. Entonces, cuando voy a definir el intervalo, sencillamente hago lo siguiente. Como es una tabla de distribución de frecuencias, ¿qué ocurre? Que la tabla de distribución de frecuencias yo puedo tomar de 10 a 20, de 20 a 30 y así sucesivamente. Eso es lo que se llama la longitud del intervalo, C.
C, que es constante. Eso es C. Aquí es igual C a 10 para ese ejemplo, para ese intervalo. ¿Cómo lo calculo? Para calcular C, C es igual al rango sobre el número de marcas de clase. ¿Pero qué es el número de marcas de clase? El número de marcas de clase es el número 2, 3, 4, el número de intervalos que ustedes quieren. El número de intervalos. Entonces ese número de intervalos se puede calcular de tres formas. Con esta fórmula, 1 más 3.3 logaritmo de n. Ahí puedo definir el número de marcas de clase, o sea, el que tenga el denominador. Pero miren, M, ¿cómo lo encuentran? Una fórmula. ¿Cómo despejan esa fórmula? Fácil, miren. 1 más 3.3 por el logaritmo de ¿cuánto? De 41. ¿Cuánto le da? Una fórmula matemática fácil. ¿Cuánto? No. Logaritmo de 41 multiplicado por 3.3 más 1. O la fórmula más fácil. Miren, 2 elevado a la m que sea mayor o igual a n. Ustedes dicen, uy, pero ¿qué es eso tan complicado? 41. Otro puede ser, mira, raíz de 41. ¿Cuánto es? 6 punto algo. Aproximadamente. O el más fácil, vean, 2 a la n que sea mayor ¿a cuánto? Entonces miren, 2 a la m mayor o igual a n. Entonces 2, un número que sea mayor o igual a ¿cuánto? A 41. ¿Qué número? 41.2. 2 elevado a la 2 elevado a la 1, ¿cuánto me da? 2 elevado a la 2, 4. 2 elevado a la 3, 2 elevado a la 5, 2 elevado a la 5, 32, porque va de 2 en 2. 2 elevado a la 6, 64. Entonces aquí digo m igual a 6. ¿Sí? Porque 2 elevado a la 6 es ¿cuánto? 64 es mayor que 40, m igual a 6. Entonces observen, ¿cuál es el rango? El límite superior menos el límite inferior, ¿digo sobre cuánto? 6. Sobre 6. Entonces 120 menos 10, 110 dividido en 6, 18.3, listo, 18.3. Bueno, y ese es el valor que colocan aquí. Yo lo único que les saco es aquí facilitar la idea, 18.3. No, y ya. Veanlo, ahí está construido. ¿Cuánto se demoró? Profe, venga, no, ya se regresa. Miren, vean. Entonces puedo borrarlo. ¿Listo? Eliminar. Sí. Vean, datos. Voy a construir el histograma. Entonces en el histograma le digo megastar cuantitativa, variable cuantitativa. Me dice marca el rango la variable tiempo o la variable que ustedes hayan definido cuantitativa. Y aquí me dice, vean, intervalo, la longitud. ¿Cómo calculo la longitud? Pues para calcular la longitud utilizo esa fórmula. O sea, lo mismo. ¿Sí? ¿Me da cuánto? 18.3. Y aquí, ¿cuál es el límite inferior? El mínimo. 10. Mire, le digo que me construye el polígono y lo afino. Y aquí ya está mi tabla, que es la que tengo que interpretar. ¿Es el polígono? Este es el histograma, este es el polígono Y la ojiva. y entonces lo que uno busca es cómo se interpreta. ¿Cuál es aquí la frecuencia más importante? Pues la frecuencia más importante es la de mayor. ¿Cuál era la variable que nosotros teníamos? ¿Cuál era la variable? Tiempo. ¿A quiénes encuestamos? A las personas. Entonces miren que ustedes dicen, hay 11 personas que gastan entre 28 y 47 minutos. Hay 11 personas que gastan entre 28 y 47. Si ustedes ven, ahí aparece el porcentaje. 11 dividido en 41, ¿cuánto me da? 26.8. Entonces, ¿qué significa 26.8?
que hay 11 personas que gastan entre 28 y 47 minutos y que esas 11 personas corresponden al 26.8%. Ustedes observan que el siguiente valor es una frecuencia acumulada 20. ¿De dónde aparece 20? De sumar 9 más 11. Luego entonces uno dice que hay 20 personas que gastan entre 10 y 47 minutos. Y 20 dividido en 41, ¿cuánto me da? 48.8. Luego, si hay 20 personas que gastan entre 28 y 47 minutos, es lo mismo. Es decir, que el 48.8% de la gasta entre 10 y 47 Es minutos. decir, que hoy voy a llegar a mi casa a las 11:30. ¿Sí? Eso es, o sea, miren, ustedes no se asusten, lo que siempre les repito, por la parte está ahí. Sencillamente van mirando y se van dando cuenta que es fácil, o sea, no es fácil.